Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. 2011. En la apurada y ruidosa estación de trenes de París en la década de 1930, un huérfano llamado Hugo Cabret sobrevive en las sombras, ajustando los relojes del lugar con una precisión obsesiva. Hugo guarda celosamente un autómata roto, una extraña máquina con forma de hombre escribiendo que su difunto padre, un talentoso relojero interpretado por Jude Law, rescató de un museo en ruinas. El chico cree que, si logra reparar el mecanismo con la última pieza que le falta, el autómata le revelará un mensaje secreto de su progenitor, convirtiendo esta búsqueda en el motor de su dolorida y solitaria existencia. La vida de Hugo da un vuelco cuando es descubierto robando piezas mecánicas por George, un viejo juguetero amargado que regenta un pequeño puesto en la estación. Lejos de ser un simple comerciante, ese hombre es en realidad George Méliès, un pionero olvidado del cine silente. Méliès, cuya trayectoria real incluye haber sido mago en el teatro Robert Houdin y creador de maravillas visuales como Viaje a la Luna de 1902, vive consumido por el amargo recuerdo de su pasado artístico. Durante la Primera Guerra Mundial, sus estudios teatrales quebraron, sus decorados fueron fundidos para fabricar botas militares y sus películas terminaron siendo recicladas para extraer plata, un trágico destino que refleja la crueldad del olvido institucional hacia los verdaderos creadores. Con la ayuda de Isabelle, la aguda y ávida de lectura ahijada del juguetero, Hugo logra adentrarse en el universo prohibido del pasado de George. Isabelle representa la curiosidad intelectual, una niña inspirada por las novelas de aventuras que busca desesperadamente escapar de la monotonía gris que su tutor le impone. Juntos descubren que el autómata no solo funciona, sino que dibuja con tinta la emblemática escena del cohete estrellándose contra el ojo de la luna, el fotograma más célebre de la carrera de Méliès y un símbolo indiscutible de la historia del cine mundial. El punto de inflexión de la historia llega cuando un bondadoso historiador de cine, interpretado con calidez por Michael Stuhlbarg, reconoce al anciano juguetero a quien todos daban por muerto. Se revela entonces que la obra de Méliès no se ha perdido por completo, ya que el investigador ha logrado conservar varias bobinas de sus películas más memorables. En una emotiva proyección clandestina, el propio creador contempla su legado y comprende que su arte sigue vivo en el corazón de las nuevas generaciones. Martin Scorsese, el director de esta joya cinematográfica, vuelca en la película su propia pasión infinita por la preservación fílmica, rindiendo un homenaje sincero a los orígenes del séptimo arte. La narrativa fluye combinando la magia de los efectos visuales contemporáneos con la melancolía de los archivos históricos, recordándonos que las películas son sueños colectivos que merecen ser rescatados del olvido. Hugo Cabret encuentra finalmente una familia y un propósito, sanando sus propias heridas a través de la restauración de la memoria de un hombre que enseñó al mundo a soñar, despierto en una pantalla oscura. La atmósfera de la estación de Montparnasse respira un pulso mecánico donde cada tic-tac de los relojes gigantes marca el compás de vidas anónimas que cruzan el umbral sin detenerse a mirar al niño escondido entre los engranajes. Hugo siente que su destino está atado a esas manecillas implacables porque su padre le enseñó que el mundo es una enorme máquina y las máquinas nunca tienen piezas de más. Cada jornada es una prueba de supervivencia marcada por el miedo constante a ser atrapado por el implacable inspector de la estación, un hombre cojo con una prótesis metálica que arrastra su propia dosis de frustración tras la guerra y cuyo perro sabueso parece olfatear los secretos de todos los rincones. En ese laberinto de hierro y vapor, el autómata se convierte en la única conexión tangible con el amor perdido, una presencia fantasmal que parece cobrar vida propia en la penumbra del altillo, moviendo los dedos con una rigidez escalofriante antes de detenerse siempre en el mismo punto de frustración. Por su parte, George Méliès vive encerrado en su coraza de amargura, negándose a mirar atrás para no revivir el esplendor de una época en la que su estudio se llenaba de la magia, del ilusionismo y la pirotecnia artesanal. En su juventud, fascinado por los trucos de magia y la naciente tecnología de los hermanos Lumière, comprendió que la cámara cinematográfica no solo registraba la realidad, sino que tenía el poder sobrenatural de alterarla, de hacer aparecer y desaparecer personas, de crear lunas sonrientes y mundos submarinos habitados por bailarinas. Ver la destrucción de su archivo cinematográfico no fue solo la pérdida de su patrimonio económico, sino el borrado sistemático de su propia identidad,
El equivalente a morir en vida mientras el mundo avanzaba hacia la modernidad sin importarle el pasado. Esa profunda melancolía impregna cada gesto del juguetero cuando rechaza la cercanía de Isabelle, intentando proteger a la huérfana de un afecto que él mismo considera maldito. Isabelle irrumpe en la vida de Hugo como una ráfaga de aire fresco, trayendo consigo el anhelo de vivir grandes aventuras literarias que compensen la rigidez opresiva de su tía y su tío. Su conexión con el relojero es compleja, marcada por el silencio y las reglas estrictas, pero su encuentro con el chico del altillo despierta una chispa de rebeldía y complicidad. Juntos forman un equipo perfecto donde la agilidad mental de ella y la destreza manual de él se complementan, para descifrar los acertijos del pasado. Cuando logran hacer funcionar el autómata y este revela el dibujo con la firma de George, la sorpresa inicial da paso a una profunda revelación que cambia por completo la perspectiva de los niños sobre el anciano gruñón que vende juguetes mecánicos en el andén. El reencuentro con el pasado cinematográfico a través del historiador de cine es un momento de suprema catarsis emocional para toda la comunidad que los rodea. Ver las imágenes proyectadas en la pared blanca, rescatadas del polvo y la desidia, devuelve la luz a los ojos apagados de Méliès, quien por fin comprende que el arte verdadero deja huella imborrable en el alma de quienes lo contemplan. Scorsese filma este proceso con una devoción casi religiosa, celebrando el cine como un refugio contra la soledad y el tiempo, un puente invisible que une a las generaciones a través del asombro compartido. Hugo, Isabelle y el viejo mago encuentran finalmente un hogar común, demostrando que las piezas rotas de una vida pueden volver a unirse si se cuenta con la paciencia del amor y la magia de los recuerdos. El eco de los pasos sobre el suelo de adoquín y la niebla constante que se filtra por los ventanales de la estación terminan por redondear el retrato de una época donde la inocencia infantil choca violentamente con las cicatrices invisibles de los adultos. El inspector de la estación, interpretado con una mezcla de severidad y ternura contenida, esconde tras su uniforme impecable y su paso rígido el deseo profundo de encajar en una sociedad que lo ha transformado en un guardián solitario, un hombre cuyo único afecto sincero se dirige a una florista del mercado a quien apenas se atreve a dirigir la palabra. Esa vulnerabilidad compartida entre los personajes principales eleva la trama más allá de una simple aventura juvenil, convirtiéndola en un fresco sobre la necesidad humana de encontrar un sentido a la existencia cuando todo lo conocido se desmorona. La figura del padre de Hugo, presente a través de los recuerdos y del diario de relojería que el niño atesora como una Biblia sagrada, impregna cada plano de una calidez melancólica que contrasta con la frialdad metálica del entorno parisino. Las largas horas dedicadas a limpiar engranajes diminutos con pinzas delicadas no son solo un deber heredado, sino un ritual de comunión espiritual con un hombre que le enseñó a mirar el interior de las cosas para descubrir su pulso secreto. Cuando Hugo comparte este mundo secreto con Isabelle, la biblioteca polvorienta del librero bondadoso se convierte en el escenario de descubrimientos literarios y cartográficos que expanden los horizontes mentales de ambos chicos, transportándolos mentalmente mucho más allá de los límites de la bulliciosa estación ferroviaria. En el corazón de esta atmósfera cinematográfica, la resurrección artística de Georges Méliès resuena como una sinfonía de redención personal y colectiva. Ver al anciano recorrer su antiguo taller cubierto de telarañas y rescatar los trajes polvorientos y los autómatas olvidados en un rincón evoca el dolor insondable de un creador que vio morir sus sueños convertidos en peines para el cabello y celuloide fundido. Sin embargo, la mirada de admiración pura que Hugo y Isabelle depositan sobre su obra borra de un plumazo los años de amargura, demostrando que el arte verdadero posee una resiliencia capaz de sobrevivir al fuego, al tiempo y al desdén de los hombres. La película de Scorsese se consolida así como una carta de amor incondicional a los pioneros que arriesgaron todo frente a una cámara de madera para arrancar sonrisas y espantos a un público que apenas empezaba a descubrir la maravilla de sentarse en la oscuridad a mirar la luz reflejada en una pantalla blanca. El persistente aroma a carbón quemado y aceite de máquina que impregna los pasillos subterráneos de la estación de Montparnasse se termina por abrazar las pequeñas tragedias cotidianas de quienes habitan sus márgenes. En ese microcosmos urbano, la relación entre el inspector y la dulce florista adquiere matices de una comedia romántica muda, recordando a los grandes clásicos de Buster Keaton o Charlie Chaplin donde la torpeza y el recato esconden un anhelo incontenible de afecto.
El inspector, temido por los niños rateros y respetado por los viajeros despistados, revela su costado más tierno cuando intenta peinarse frente a un espejo roto antes de acercarse al puesto de flores, demostrando que incluso en medio del bullicio industrial y la desesperanza de la posguerra, el corazón humano sigue buscando la calidez de la compañía. Por su parte, el refugio secreto que Hugo ha construido entre las vigas maestras del techo se convierte en un santuario de la imaginación. Un espacio suspendido en el aire donde el tiempo parece detenerse lejos de la tiranía de las horas. Allí, rodeado de engranajes flotantes y esquemas dibujados a mano, el niño alimenta su esperanza conversando mentalmente con su padre ausente, utilizando las herramientas de precisión como un idioma sagrado que le permite mantener intacto el vínculo familiar. Cuando Isabelle irrumpe en este santuario con su entusiasmo desbordante y su incansable curiosidad por las palabras, aporta una energía vital indispensable que rompe el aislamiento emocional del protagonista, enseñándole que compartir el dolor y la fascinación multiplica las alegrías y aligera las cargas más pesadas. La figura de George Méliès, envuelta en la penumbra de su tienda de juguetes, encarna la trágica metamorfosis de un genio que pasó de inventar galaxias enteras en estudios llenos de humo de pólvora a vender baratijas de lata a turistas apurados. Su dolor no es solo el de la bancarrota material, sino el de la invisibilidad artística en un mundo moderno que prefirió la estandarización y la industria a la artesanía de la ilusión. La secuencia en la que el historiador cinematográfico desentraña los tesoros ocultos en el desván de la casa de los Méliès funciona como un ritual de resurrección, donde cada bobina recuperada es un latido devuelto a un corazón que latía débilmente bajo capas de rencor y silencio. Martin Scorsese teje toda esta red de emociones con una reverencia absoluta hacia los albores del cinematógrafo, entrelazando la ficción con imágenes de archivo reales que muestran el asombro genuino de los primeros espectadores al ver un tren avanzar hacia la cámara. La transformación final de Hugo, quien pasa de ser un huérfano asustado a convertirse en un aprendiz de ilusionista bajo la tutela recuperada del propio Méliès, sella una bellísima metáfora sobre la transmisión generacional del conocimiento y la magia. Al final, la gran máquina del tiempo de la estación ya no marca la condena de la prisa, sino el ritmo perfecto de una nueva familia que ha aprendido a rescatar sus sueños del polvo del olvido para proyectarlos con luz propia hacia el porvenir. El reloj monumental de la estación sigue latiendo como un corazón de bronce que rige el compás de las ilusiones renovadas. Mientras los rayos del sol matutino atraviesan los enormes vitrales y bañan de oro el taller donde Hugo y George comparten ahora las horas entre engranajes y carcajadas cómplices. El viejo mago, con la mirada recuperada y el alma ligera de culpas, enseña al niño los secretos de la prestidigitación y la carpintería fina, transformando el dolor del pasado en una escuela viva donde la creatividad vuelve a florecer sin prisa. Isabelle, siempre ávida de nuevas historias, devora libros en un rincón del local, anotando en su libreta cada frase inspiradora y celebrando con aplausos silenciosos los pequeños trucos de magia que su amigo perfecciona día tras día bajo la atenta mirada del patriarca. La presencia del inspector, que finalmente ha encontrado el valor para confesar su afecto a la florista, añade una nota de ternura cotidiana a este universo recuperado, demostrando que hasta los corazones más acorazados por el deber ceden ante la promesa de la felicidad compartida. En ese refugio donde la fantasía y la realidad se abrazan sin reservas, la gran maquinaria del mundo deja de ser una trampa implacable para convertirse en el escenario perfecto de una vida que, por fin, ha encontrado su melodía exacta. El eco de las risas infantiles resuena ahora con fuerza en las tardes de domingo, cuando el bullicio de los viajeros en la estación de Montparnasse se funde con el murmullo de las funciones privadas que el resucitado George Méliès ofrece en el salón principal de su hogar, rodeado de viejos amigos, entusiastas del arte y una nueva generación que descubre boquiabierta la magia primigenia del celuloide. Hugo, convertido ya en un joven seguro de sí mismo y portador orgulloso de la llave maestra que abrió las puertas de la redención, contempla la escena desde la segunda fila con una sonrisa serena, sabiendo que cada engranaje que ajusta por las mañanas ya no es una cadena que lo ata al sufrimiento, sino parte del mecanismo invisible que mantiene unidos los recuerdos de quienes se negaron a dejar morir la fantasía. La luz cálida de las proyecciones ilumina los rostros asombrados de los espectadores, reflejando en sus pupilas la magia pura de un tiempo donde las estrellas se construían con cartón piedra y la ilusión superaba cualquier límite de la realidad.
Isabelle comparte palomitas con Hugo mientras comenta animadamente cada fotograma, demostrando que su sed insaciable de aventuras ha encontrado por fin un puerto seguro en ese cine recuperado del polvo y el olvido. El viejo Méliès, con su elegante traje oscuro y una pajarita impecable, observa desde el fondo de la sala como el público aplaudie con fervor, sintiendo que cada aplauso es una caricia que borra los años de silencio y penuria en los que creía que su obra había quedado reducida a cenizas. Fuera del recinto, la gran estación de trenes sigue latiendo con su ajetreo habitual, pero dentro de este pequeño refugio del arte, el tiempo parece haberse detenido para consagrar la victoria definitiva de la imaginación sobre la implacable rutina del mundo moderno. La complicidad entre Hugo y George se afianza en cada jornada de trabajo, donde el tintineo de las pinzas sobre las piezas diminutas de metal suena como una música compartida que sella la complicidad entre el maestro y su joven aprendiz. El anciano, reconquistado por el entusiasmo inagotable del chico, recupera la destreza en sus manos curtidas por los años y vuelve a fabricar juguetes mecánicos que despiertan la fascinación de los niños que se asoman al escaparate. Isabelle, convertida en la cronista oficial de ese universo recuperado, lee en voz alta fragmentos de novelas clásicas mientras el vapor del té caliente se eleva suavemente hacia él, techo bajo la atenta mirada de un autómata que ya no llora en la penumbra, sino que descansa orgulloso sobre una repisa como un monumento a la esperanza vencida. El ciclo de la vida en la estación se desliza ahora con la suavidad de un engranaje perfectamente aceitado, donde el estrépito de las locomotoras ya no suena como una amenaza de huida, sino como el telón de fondo de una paz largamente anhelada. El inspector, finalmente reconciliado con su propia humanidad, camina con paso firme pero sin la rigidez de antaño, deteniéndose a saludar con una sonrisa cómplice al juguetero y al chico que un día fueron fugitivos de su propia sombra. En los ojos de Hugo se dibuja la certeza luminosa de que ningún dolor es definitivo si se cuenta con la paciencia necesaria para recomponer las piezas rotas del alma, transformando el peso de los recuerdos en un impulso para seguir construyendo mañanas llenas de asombro y luz. Las tardes en la pequeña trastienda transcurren envueltas en el aroma a papel viejo, madera noble y aceite de relojería, mientras el sol de la tarde se filtra en haces dorados que iluminan las motas de polvo suspendidas en el aire. George, recuperando la chispa pícara de sus años dorados en el teatro, gesticula con entusiasmo al explicarle a Hugo los secretos mejor guardados de la ilusión óptica, demostrando que la verdadera magia nunca muere, sino que solo necesita a alguien dispuesto a avivar la llama. Isabelle sonríe desde su rincón favorito, rodeada de tomos encuadernados en cuero que devora con voracidad infinita, sabiendo que cada página le otorga alas para volar más allá de los muros de la estación parisina. Fuera de aquel refugio improvisado, el mundo sigue su marcha apresurada y ruidosa, pero dentro de ese círculo de afectos reencontrados, el tiempo se detiene para honrar la memoria de los sueños compartidos y la silenciosa victoria de la belleza sobre el olvido. La quietud que reina en el taller al caer la noche contrasta con el bullicio incansable de los andenes, creando una burbuja de absoluta serenidad donde las preocupaciones del mundo exterior parecen desvanecerse por completo. Hugo se inclina con extrema delicadeza sobre la mesa de trabajo, sosteniendo una pequeña rueda dentada con unas pinzas finas, aplicando toda la paciencia y el rigor que su padre le inculcó desde la infancia. A su lado, George observa los progresos del muchacho con una mezcla de orgullo paternal y profunda ternura, reconociendo en los ojos concentrados del chico la misma chispa de inventiva que a él mismo lo impulsó, décadas atrás, a desafiar los límites de lo posible con una cámara de madera y un puñado de decorados pintados a mano. Isabelle, con un libro abierto sobre las rodillas y una manta ligera cubriéndole los hombros, interrumpe de vez en cuando el silencio con alguna lectura apasionada, transportando a los dos relojeros a mundos fantásticos habitados por caballeros errantes y reinos lejanos. En ese instante suspendido en la memoria, la estación de Montparnasse deja de ser un laberinto frío de hierro y vapor para convertirse en el cálido hogar, donde las almas solitarias han sanado sus heridas, tejiendo una red invisible de afecto y complicidad que desafía el paso inexorable del tiempo y consagra la victoria eterna de la imaginación. Cuando la medianoche finalmente envuelve la estación y el gran reloj central marca el fin de otra jornada, el silencio que se apodera de los pasillos adquiere una cualidad casi sagrada, muy distinta al mutismo tenso y temeroso con el que Hugo solía esconderse en las sombras.
Ahora, ese descanso nocturno es el preludio de la paz. El niño, arropado en su rincón del altillo que ya no se siente como una guarida clandestina sino como un auténtico dormitorio, apaga la última vela con un soplo suave, observando cómo el humo se disuelve en la oscuridad antes de fundirse con un sueño plácido y desprovisto de pesadillas mecánicas. En la planta baja, George Méliès descansa también con la ligereza de quien ha quitado de sus hombros una montaña de carbón. En sus sueños ya no arden los recuerdos trágicos de su estudio cinematográfico reducido a cenizas y celuloide derretido. En su lugar, desfilan de nuevo las lunas sonrientes, las travesías submarinas y los aplausos sinceros de un público que nunca llegó a olvidarle del todo. Su respiración, compasada y tranquila, parece sintonizar con el latido sutil de los autómatas y relojes que adornan el taller, como si el propio tiempo, antes implacable y tiránico, se hubiera vuelto por fin un aliado bondadoso dispuesto a concederles una tregua eterna. A pocas calles de allí, la florista del mercado y el inspector de la estación comparten una silenciosa complicidad bajo la luz titilante de una farola parisina, intercambiando palabras tímidas que presagian un futuro construido sobre las ruinas de sus respectivas soledades. Y mientras la niebla de la madrugada vuelve a cubrir los tejados de París, la gran máquina de Montparnasse descansa en su pulso constante, recordando a quien quiera escucharla que incluso en los rincones más fríos del mundo industrial, la paciencia del amor, el cuidado de los detalles y la valentía de soñar son capaces de reparar cualquier pieza rota y devolverle al universo su melodía más perfecta. Con los primeros destellos del alba tejiendo filigranas doradas sobre los rieles de hierro oxidado, la estación de Montparnasse se despierta de su breve letargo con un suspiro de vapor blanco que se disipa lentamente en el aire fresco de la mañana. Los primeros pasajeros apresurados comienzan a transitar los andenes, arrastrando maletas pesadas y persiguiendo destinos inciertos, ajenos por completo al milagro silencioso que ha florecido en el corazón de ese coloso de la modernidad. Abajo, en el refugio secreto de la trastienda, Hugo ya se encuentra despierto, con las mangas de la camisa remangadas y los ojos brillantes de entusiasmo, preparando las herramientas sobre la mesa de trabajo de madera ajada mientras el aroma del café recién hecho y el pan tostado empieza a inundar el ambiente. La llegada de Isabelle, con su bufanda desatada y una risa cristalina que desafía la formalidad de la hora, inaugura la jornada con una explosión de vitalidad juvenil que arranca una sonrisa cómplice del viejo Méliès. El anciano, envuelto en su delantal de trabajo y luciendo un aspecto rejuvenecido por la paz recobrada, se apresura a repartir tazas humeantes mientras bromea con los chicos sobre los complicados engranajes que deberán ensamblar antes del mediodía. En ese santuario de pausas y complicidades, el tiempo deja de ser una fuerza tiránica que empuja hacia el abismo para convertirse en un aliado fiel, un río manso que mece con ternura las ilusiones recuperadas de una familia que, contra todo pronóstico, ha logrado reescribir su propio destino. La atmósfera del taller se impregna de una sinfonía íntima y cotidiana. El repiqueteo metálico de las pinzas al encajar en los ejes, el rasgueo suave de las páginas de un libro al ser devoradas por la avidez de Isabelle, y el suspiro aliviado del viejo Méliès al comprobar que sus manos han recuperado la firmeza de antaño. Cada gesto entre ellos es un recordatorio de que la orfandad y el olvido ya no tienen cabida en ese rincón, suspendido entre la realidad y el ensueño. Hugo levanta la mirada hacia el reloj de pared que cuelga sobre el banco de trabajo, observando cómo las manecillas avanzan con una cadencia amable, marcando no una cuenta regresiva hacia el miedo o la persecución, sino el compás perfecto de una vida que finalmente les pertenece. En las rendijas de la puerta, los ruidos de la gran estación, el silbato agudo de las locomotoras, el tacón apresurado de los viajeros, las voces distantes de los vendedores de periódicos, se perciben ahora como la música de fondo de un mundo exterior que ya no asusta, sino que acompaña, sabiendo que dentro de este pequeño santuario de celuloide y engranajes, la magia ha encontrado, al fin, su hogar definitivo. El inspector, fiel a su nueva costumbre matutina, hace una breve pausa en su ronda junto a la verja del taller, asomándose lo justo para intercambiar un saludo cómplice con el anciano y recibir de la florista, que cruza el pasillo con un cesto de mimosas frescas, una sonrisa tímida pero cargada de una promesa que ya no necesita disfraces. En su mirada severa de antaño ya no reside la sombra de la sospecha, sino la templanza luminosa de quien ha comprendido que la verdadera justicia no consiste en aplicar normas inflexibles,
sino en proteger los frágiles hilos que mantienen unidas a las personas. Al ver la escena, Hugo siente que una última y pequeña espina invisible que aún guardaba en el pecho se desvanece por completo, disuelta en la calidez de ese vecindario improvisado que ha sabido acogerlos a todos bajo el gran techo de cristal de la estación. Mientras tanto, George extrae con sumo cuidado de un cajón secreto una vieja bobina de celuloide que creía perdida para siempre, un fragmento milagrosamente intacto de sus días de gloria en Montreuil. Al colocarla a contraluz, los pequeños fotogramas proyectan sobre la pared del taller una danza efímera de lunas danzantes y cohetes sonrientes que parecen cobrar vida propia en el aire polvoriento. Isabelle corre hacia la pared para atrapar con las manos las siluetas fugaces, riendo con esa alegría pura que contagia a todos, mientras Hugo acciona con rapidez la manivela de un pequeño proyector de repuesto, uniendo su ingenio al arte del viejo mago para que la imagen no se apague. En ese instante mágico, en el que el pasado y el futuro se funden en un solo haz de luz, la gran maquinaria del mundo se detiene por un segundo para aplaudir en silencio la victoria definitiva de la belleza sobre la desdicha, consagrando para siempre la certeza de que, mientras queden sueños por contar y manos dispuestas a reparar los engranajes del alma, la historia de sus vidas no hará más que comenzar cada mañana. La obra maestra de Martin Scorsese, estrenada en 2011, Hugo, trasciende la etiqueta de una simple película infantil para convertirse en una profunda y conmovedora carta de amor al nacimiento del cine. Ambientada en la parisina y monumental estación de tren de Montparnasse en la década de 1930, la trama sigue a un huérfano solitario que sobrevive en secreto mientras intenta reparar un autómata estropeado, el último regalo que le queda de su padre. Este punto de partida mecánico no es casualidad, ya que refleja la propia obsesión de Scorsese por la preservación fílmica, un tema que ha marcado toda su trayectoria como director y archivista. El corazón emocional del filme late con fuerza cuando se descubre que el anciano dueño de la tienda de juguetes es, en realidad, Georges Méliès, el legendario pionero del cine silente a quien la historia había dado por muerto. La película rescata la figura real de Méliès, interpretado magistralmente por Ben Kingsley, recordando su paso de mago teatral a creador de mundos fantásticos con obras icónicas como Viaje a la Luna de 1902. Scorsese utiliza la biografía de Méliès para rendir homenaje a esos primeros inventores que, inspirados por los hermanos Lumière y la magia de los hermanos Houdini, entendieron la cámara como un instrumento capaz de capturar sueños y no solo la realidad cotidiana. Visualmente, el largometraje es un triunfo absoluto que dialoga directamente con la carrera de su director. Conocido por su estilo frenético y urbano en cintas sobre la mafia o el drama psicológico, Scorsese adopta aquí una sensibilidad pictórica, apoyándose en la fotografía de Robert Richardson para emular la paleta de colores de los pintores impresionistas franceses y la atmósfera de las novelas de Charles Dickens. El uso del formato tridimensional no se siente como un truco publicitario pasajero, sino como una extensión natural de la profundidad de campo que los cineastas clásicos siempre buscaron, envolviendo al espectador en los engranajes gigantescos de los relojes de la estación que simbolizan el fluir inexorable del tiempo y la memoria. La relación entre el pequeño Hugo y la joven Isabelle funciona como el motor narrativo que impulsa el redescubrimiento del pasado. A través de su entusiasmo compartido por la lectura y la aventura, los jóvenes encarnan a las nuevas generaciones de espectadores que deben asumir la responsabilidad de recordar y valorar el arte cinematográfico. El clímax de la historia, donde se proyectan las películas rescatadas del olvido de Méliès, funciona como un momento catártico tanto para los personajes dentro de la pantalla como para el público contemporáneo, recordando que las películas son máquinas del tiempo hechas de luz y celuloide. En definitiva, Hugo se erige como la obra más personal y autorreferencial de Martin Scorsese. Enmascarada como una aventura familiar de invierno, la película encapsula la filosofía de vida de un cineasta que ha dedicado su existencia no solo a hacer películas, sino a rescatarlas del polvo y el olvido. Al final, el filme nos deja con la certeza de que las piezas rotas de nuestra historia cultural pueden volver a encajar si existe la suficiente pasión para repararlas, demostrando que los sueños que se proyectaron en la gran pantalla a principios del siglo XX siguen guiando nuestra imaginación en el presente. La profundidad psicológica de los personajes principales enriquece este universo nostálgico donde cada mirada revela una herida abierta.
Hugo Cabret, interpretado con una vulnerabilidad conmovedora por Asa Butterfield, carga sobre sus hombros el peso de la ausencia paterna y la urgencia de descifrar un enigma mecánico que le devuelva el sentido de pertenencia. Sus ojos grandes y observadores captan los detalles más sutiles de la gran estación, un lugar donde el bullicio de los viajeros contrasta marcadamente con su profunda soledad interior. La precisión con la que repara los engranajes es un reflejo directo de su necesidad interna de ordenar un mundo que se le desmorona tras la tragedia. Por otro lado, la figura de George Méliès encarna la melancolía del artista consumido por el olvido. Ben Kingsley dota al personaje de una dignidad trágica, transitando con maestría desde la amargura del presente hasta la chispa de asombro que ilumina su rostro cuando comprende que su obra no se ha perdido para siempre. Los recuerdos de su estudio de Montreuil, recreados con una explosión de colores y decorados artesanales, muestran la época dorada de la experimentación visual donde la magia y la ilusión fotográfica iban de la mano. Este viaje al pasado resuena profundamente con la propia filmografía de Scorsese, un director que ha dedicado décadas a restaurar celuloide dañado a través de su fundación, luchando contra la amnesia colectiva que amenaza el patrimonio visual de la humanidad. La joven Isabelle, interpretada con frescura y determinación por Chloé Grace Moretz, aporta el contrapeso vital a la tristeza que ahoga a los dos protagonistas masculinos. Su avidez por la lectura y su curiosidad insaciable actúan como el catalizador que rompe las barreras del aislamiento. Isabelle representa la inocencia que busca la aventura, pero también la madurez necesaria para comprender que el pasado merece ser rescatado. Su conexión con Hugo nace de la soledad compartida y se fortalece en la biblioteca del excéntrico librero, Monsieur Lavisse, un espacio literario que sirve como refugio seguro frente al mundo exterior y mecánico de la estación. El inspector de la estación, interpretado con una mezcla de rigidez burocrática y ternura contenida por Sacha Baron Cohen, añade una capa de humanidad inesperada a la trama. Cojo y solitario, su aparente crueldad hacia los niños huérfanos se desmorona al revelarse sus propias inseguridades y su anhelo de afecto, simbolizado en su torpe intento por conquistar a la vendedora de flores. Este personaje menor pero entrañable demuestra la maestría del director para dotar de alma a cada habitante de este microcosmos parisino, donde nadie es completamente ajeno al dolor ni a la necesidad de redención. La atmósfera de la película respira una melancolía luminosa que envuelve al espectador en un abrazo nostálgico. La música de Howard Shore acompaña este recorrido emocional con una melodía de acordeones y cuerdas que evoca las calles empedradas de París y la magia de los circos antiguos. Cada fotograma de Hugo es un recordatorio de que el cine nació de la ilusión y el asombro, y que mientras existan personas dispuestas a cuidar de la memoria colectiva, los sueños capturados en la gran pantalla seguirán latiendo con la misma fuerza que el primer día. El universo de esta maravillosa historia se expande aún más a través de los personajes secundarios y los escenarios que rodean la vida cotidiana en la estación de tren. La presencia de la señora Emile, interpretada con calidez por Frances de la Tour, y el bonachón dueño del café interpretado por Richard Griffiths, aportan una textura humana que convierte a la gigantesca estación en un hogar improvisado para los marginados. Estos pequeños momentos cotidianos, donde los clientes habituales comparten confidencias y miradas cómplices, contrastan con la vertiginosa velocidad de los trenes que llegan y parten constantemente, marcando el ritmo implacable de la vida moderna. En este bullicioso entorno, el autómata cobra un protagonismo casi místico. No es solamente un mecanismo de relojería compuesto por engranajes y resortes, sino una criatura artificial que guarda en su interior el secreto del alma de su creador. Cuando la máquina finalmente cobra vida y dibuja la icónica escena del viaje a la luna, el espectador comprende que el arte tiene el poder de trascender la muerte y el tiempo. Es el puente definitivo entre el padre perdido de Hugo y el abuelo olvidado que es George Méliès, uniendo dos linajes rotos a través de la magia de la creación artística. La dirección artística de Dante Ferretti y el diseño de vestuario de Sandy Powell logran materializar la ensoñación parisina con una precisión asombrosa. Cada abrigo, cada sombrero y cada rincón de la tienda de juguetes rebosa una textura tangible que nos transporta sin escalas, a una época donde el trabajo manual y la artesanía eran formas de arte. Esta dedicación al detalle visual refleja el respeto absoluto que el propio Martin Scorsese profesa por la historia del medio cinematográfico,
Un compromiso inquebrantable que convierte cada plano en un cuadro vivo cargado de significado y reverencia hacia los pioneros que abrieron el camino en la oscuridad de las primeras salas de proyección. La resonancia emocional de esta cinematográfica travesía se amplifica con la manera en que el relato aborda el duelo y la superación de la pérdida. Los personajes principales no solo buscan respuestas en los misterios mecánicos de un autómata o en los rollos de película olvidados, sino que intentan sanar las fracturas de sus propias historias personales. Hugo encuentra en el taller del abuelo George un sustituto temporal para el vacío que dejó su progenitor, transformando la desesperación inicial en un propósito activo de rescate histórico. Por su parte, la señora Méliès, interpretada con una mezcla de firmeza y devoción por Ellen McCrory, encarna el sufrimiento silencioso de quien ha visto apagarse la luz creativa del hombre que ama, convirtiéndose en la guardiana de un pasado glorioso que la rutina y la miseria intentaron sepultar injustamente. Este profundo respeto por los artífices de la ilusión se entrelaza con la propia evolución del lenguaje cinematográfico que Martin Scorsese analiza a lo largo de toda su filmografía. El director no se limita a recrear los decorados de los estudios Starfilm de Montreuil con una fidelidad asombrosa, sino que rinde tributo al proceso artesanal de pintar a mano cada fotograma, a la invención de los primeros efectos prácticos y al uso de la pirotecnia teatral para engañar al ojo humano, con pura poesía visual. En este sentido, la película funciona como un puente intergeneracional donde los jóvenes espectadores de hoy aprenden a valorar el esfuerzo titánico que supuso construir las bases del séptimo arte, recordándonos que cada proyección actual es de una u otra manera heredera de aquellos atrevidos magos del celuloide. La banda sonora compuesta por Howard Shore termina por tejer esta red de nostalgias y descubrimientos con una sensibilidad extraordinaria. Las notas musicales acompañan con precisión quirúrgica tanto los momentos de tensión cuando Hugo esquiva al vigilante entre las sombras de los grandes relojes como los pasajes más íntimos donde la melancolía inunda la pantalla. Es una sinfonía que dialoga constantemente con el ambiente parisino, evocando la atmósfera de los bulevares bohemios y el asombro infantil ante lo desconocido. Al final, el conjunto de la obra se consolida como una reflexión imperecedera sobre la urgencia de recordar quiénes fuimos para entender hacia dónde caminamos, dejando claro que el cine, en su esencia más pura, sigue siendo el refugio definitivo para aquellos que se atreven a soñar con los ojos abiertos. El desenlace de esta conmovedora travesía consolida la transformación de sus protagonistas y deja una huella imborrable en el espectador. Cuando George Méliès recibe finalmente el reconocimiento público que tanto merecía, la amargura acumulada durante décadas de anonimato se disuelve en lágrimas de emoción pura. Este homenaje en vida no es solo un acto de justicia poética dentro de la ficción, sino la forma en que Martin Scorsese canaliza su propia devoción como historiador del cine, otorgando al pionero olvidado el lugar de honor que la industria le había arrebatado injustamente. La mirada de asombro del anciano al contemplar su propia obra rescatada del polvo simboliza la victoria eterna del arte sobre el tiempo y el olvido. Para Hugo Cabret, este cierre representa el momento definitivo en el que deja de ser un superviviente oculto entre las sombras de la estación para convertirse en un joven con un futuro luminoso y un legado que proteger. La maquinaria que tanto se esforzó por reparar ya no es solo un recuerdo de su padre, sino la prueba tangible de que las piezas rotas de la vida siempre pueden recomponerse si se cuenta con la paciencia y el amor necesarios. De la mano de Isabelle y rodeado por una nueva familia que ha encontrado en la calidez del hogar improvisado, el niño comprende que su lugar en el mundo está ligado indisolublemente a la magia de contar historias. La última secuencia de la película proyecta una sensación de infinita continuidad, recordándonos que el celuloide es una materia viva que sobrevive a través de las emociones de quienes lo contemplan. La cámara se eleva sobre las calles de París, despidiéndose de los personajes que han poblado este universo de relojes y vías de tren con la certeza de que el espíritu de la aventura y el asombro infantil jamás se apagarán. Es una despedida bellísima y melancólica que nos invita a mirar la pantalla grande con los mismos ojos abiertos y maravillados con los que aquellos primeros espectadores descubrieron, hace más de un siglo, que la luz y las sombras podían materializar los sueños más hermosos de la humanidad. La resonancia de este final trasciende la propia pantalla para instalarse en la conciencia de quienes aman el séptimo arte. La figura de George Méliès, ahora reconectado con su pasado glorioso,
personifica la resiliencia del espíritu creativo frente a la brutalidad de la historia y el cambio de las épocas. Su sonrisa al recibir el aplauso unánime del público no es solo la redención de un personaje cinematográfico, sino una reparación simbólica hacia todos aquellos artistas adelantados a su tiempo que sufrieron la indiferencia de la modernidad. En ese instante de comunión colectiva, la película eleva el acto de proyectar una imagen a la categoría de ritual sagrado, donde los fantasmas del pasado encuentran por fin un refugio seguro en la memoria de las nuevas generaciones. Por su parte, la evolución de Hugo se completa al aceptar que su destino ya no está dictado por la huida constante, sino por la pertenencia a una comunidad que ha sanado sus heridas colectivas. El niño que vivía oculto entre engranajes gigantescos y miradas esquivas se transforma en el digno heredero de una tradición de contadores de historias. Su complicidad con Isabelle se consolida no solo como un tierno afecto juvenil, sino como un pacto tácito para custodiar el asombro y la curiosidad en un mundo que a menudo olvida mirar hacia arriba. Juntos, representan la promesa viva de que el cine seguirá siendo un territorio fértil para la imaginación mientras existan mentes dispuestas a dejarse maravillar por la luz. La atmósfera de este tramo final envuelve al espectador en un abrazo cálido que disipa la fría melancolía del invierno parisino. La combinación entre la dirección magistral de Martin Scorsese, la sensibilidad musical de Howard Shore y la impecable dirección de fotografía logra que cada fotograma permanezca grabado en la retina mucho después de que aparezcan los créditos. Es un recordatorio definitivo de que las películas no son meros productos de entretenimiento efímero, sino cápsulas del tiempo capaces de desafiar a la muerte y al olvido, invitándonos a todos a conservar siempre un destello de aquella inocente ilusión con la que descubrimos por primera vez la magia de las imágenes en movimiento. El legado que deja esta obra maestra en el panorama cinematográfico contemporáneo es tan vasto como profundamente conmovedor. La manera en que Martin Scorsese entrelaza la ficción narrativa con la historia real del nacimiento del medio audiovisual convierte al largometraje en un documento didáctico insustituible para cualquier amante del arte. A través de la reconstrucción minuciosa de los estudios de Montreuil y la recuperación de aquellas primeras proyecciones que poblaron las ferias y los teatros de variedades, el director no solo rinde tributo a Georges Méliès, sino que firma una declaración de principios sobre la responsabilidad ética y moral de proteger nuestro patrimonio cultural frente a la erosión inexorable del tiempo. Los matices que enriquecen la relación entre los mentores y los aprendices en este universo ferroviario reflejan una transmisión generacional cargada de ternura y respeto mutuo. La complicidad silenciosa entre el anciano ilusionista y el pequeño relojero huérfano trasciende la pantalla, para convertirse en un diálogo directo con el público actual, urgiéndonos a no perder la capacidad de asombro ante lo imposible. Cada plano milimetrado respira una pasión incombustible por el detalle, demostrando que el cine clásico y la tecnología moderna pueden fundirse en un abrazo armónico donde la tridimensionalidad justifica su existencia al sumergirnos literalmente en los engranajes del tiempo y la memoria. Así, la travesía de Hugo Cabret culmina no solo con la restauración de una máquina descompuesta o con el reencuentro de un artista con su gloria perdida, sino con la reafirmación absoluta de que los sueños filmados poseen una vida propia que desafía a la mortalidad. La magia de la gran pantalla permanece intacta, latiendo con la misma intensidad que aquellos primeros fotogramas pintados a mano a principios del siglo XX, recordándonos que mientras existan corazones dispuestos a cuidar de las historias del pasado, la luz del proyector seguirá iluminando las sombras de nuestra imaginación con la fuerza eterna de la esperanza. La huella indeleble que deja este relato en la memoria del espectador se sostiene sobre la delicadeza con la que se retrata el despertar intelectual y emocional de sus jóvenes protagonistas. En las largas horas pasadas entre las estanterías de la biblioteca y los rincones secretos de la estación, Hugo e Isabelle descubren que el conocimiento y la ficción son las herramientas más poderosas para transformar la realidad. La lectura se convierte en un refugio y en una aventura compartida que expande sus horizontes más allá de los muros de París, enseñándoles que las historias contadas a través de las páginas impresas y las imágenes en movimiento comparten la misma esencia mágica destinada a iluminar los rincones más oscuros de la experiencia humana. El entorno físico de la gran estación de Montparnasse, con su constante flujo de pasajeros que marchan hacia destinos desconocidos, actúa como una metáfora constante de la fugacidad de la existencia y de la necesidad imperiosa de detenerse
a contemplar lo esencial. En medio de ese caos ordenado por los horarios de los trenes, los pequeños protagonistas logran crear una burbuja de atemporalidad donde el pasado y el futuro se abrazan, gracias al poder de la imaginación. La figura de George Méliès, transformado de nuevo en el mago que un día cautivó al mundo, nos recuerda que los sueños de la infancia nunca mueren por completo, sino que aguardan pacientemente a ser rescatados por alguien con la suficiente bondad y determinación para devolverles su brillo original. La riqueza sensorial de este universo cinematográfico se consolida en la manera en que cada elemento material, desde los tinteros hasta las pesadas llaves de hierro, adquiere una dimensión simbólica que trasciende la simple ambientación. Los talleres donde se desmontan los mecanismos de relojería y las buhardillas polvorientas donde se archivan los recuerdos olvidados funcionan como catedrales seculares dedicadas al culto de la perseverancia humana. En estos espacios íntimos, el silencio se rompe únicamente con el tic-tac constante de los relojes y el susurro de las páginas que pasan, creando una atmósfera de recogimiento que contrasta con el bullicio exterior de la modernidad industrial que avanza sin piedad sobre las tradiciones artesanales. La mirada de Martin Scorsese sobre este mundo en transformación destila una profunda empatía hacia los rezagados, hacia aquellos que se aferran a la belleza de lo hecho a mano en una época que comienza a mecanizarlo todo. La figura de Monsieur Lavisse, el generoso librero que regala historias a los niños sin pedir nada a cambio, encarna la resistencia silenciosa de la cultura frente al olvido utilitario. A través de su personaje, la película subraya que la lectura y el cine no son meros pasatiempos, sino pilares fundamentales para la construcción de la identidad y la empatía. Cada libro entregado y cada rollo de película recuperado representan una victoria contra la amnesia colectiva, que amenaza con borrar la memoria de los pioneros que se atrevieron a imaginar lo imposible. El eco de esta conmovedora celebración del arte cinematográfico resuena mucho más allá de los créditos finales, consolidándose como una declaración de principios sobre la inmortalidad de la ilusión. La travesía de Hugo Cabret y George Méliès enseña que la labor de preservar la memoria no es un ejercicio de nostalgia estéril, sino un acto vital de reconocimiento hacia quienes pavimentaron el camino con su ingenio y audacia. En cada engranaje reparado y en cada proyección rescatada de la oscuridad late la convicción de que las historias compartidas son el hilo invisible que nos une como humanidad, trascendiendo las barreras del tiempo para seguir inspirando a las futuras generaciones que se sientan frente a la gran pantalla dispuestas a dejarse maravillar por la luz. La profundidad de esta experiencia artística radica en su capacidad para recordarnos que el cine, en su estado más puro, es un reflejo de nuestros anhelos más profundos y de nuestros miedos más íntimos. La relación entre la máquina y el ser humano, representada magistralmente en la obsesión de Hugo por devolverle la vida al autómata, simboliza nuestro eterno deseo de trascendencia, la necesidad imperiosa de dejar una huella perdurable en un mundo efímero. Cada pieza ajustada con delicadeza extrema y cada engranaje que vuelve a girar en armonía actúan como una metáfora de la sanación interior, demostrando que incluso las almas más quebradas por el dolor y la pérdida pueden encontrar un nuevo propósito si se les brinda el espacio y el afecto necesarios para reconstruirse. La atmósfera envolvente que Martin Scorsese construye con tanta maestría se nutre también de la melancolía propia de los atardeceres parisinos, donde la luz dorada se filtra entre el humo de las locomotoras y el polvo suspendido en las buhardillas de la estación. En este escenario vibrante pero solitario, los personajes aprenden que la verdadera magia no reside en los grandes trucos de ilusión óptica, sino en los pequeños gestos de generosidad cotidiana y en la valentía de compartir los secretos más dolorosos con aquellos que están dispuestos a escuchar sin juzgar. La complicidad que florece entre los jóvenes protagonistas y el anciano cineasta se convierte así en el núcleo emocional que sostiene toda la estructura narrativa, un puente indestructible que une la inocencia del descubrimiento con la sabiduría acumulada a través del sufrimiento y la superación. Al final de este viaje inolvidable, el espectador comprende que las películas son mucho más que imágenes proyectadas sobre una superficie blanca. Son cápsulas vivas de memoria colectiva que guardan los sueños, las ilusiones y las lágrimas de quienes nos precedieron. La obra de Scorsese se alza como un monumento eterno a la pasión por contar historias, un recordatorio constante de que mientras existan personas dispuestas a cuidar de nuestro patrimonio cultural y a mirar la pantalla con el asombro intacto de un niño, la luz del cine seguirá brillando intensamente en la oscuridad,
guiando nuestros pasos a través del tiempo y recordándonos quiénes fuimos y quiénes aún podemos llegar a ser. La persistencia de esta magia cinematográfica se manifiesta con especial fuerza en la manera en que la película rescata la estética de los primeros días del celuloide, transformando cada fotograma en un lienzo vivo donde la luz y las sombras dialogan sin descanso. La reconstrucción de aquellos estudios pioneros de Montreuil, con sus paredes de cristal bañas por el sol, sus decorados de cartón piedra pintados a mano y sus artificios teatrales de humo y espejos, evoca la genuina inocencia de una época en la que el mundo creía firmemente que la cámara podía capturar los misterios más ocultos del universo. En este santuario de la ilusión, el artificio no busca engañar con cinismo, sino elevar el espíritu humano hacia cotas de asombro puro, recordándonos que el asombro infantil es el motor más noble de la creatividad artística. Esta reverencia por el pasado se entrelaza con una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la memoria. Las manecillas gigantes de los relojes que presiden la estación de Montparnasse no marcan únicamente las horas de los viajeros anónimos que cruzan París deprisa, sino que actúan como un recordatorio implacable de la urgencia por rescatar del olvido a aquellos artífices que, como Georges Méliès, entregaron su vida entera a la construcción de sueños efímeros. Al detenerse a observar los engranajes invisibles que mueven tanto la gran maquinaria del mundo como los latidos de sus protagonistas, la obra de Martin Scorsese nos invita a comprender que la historia del cine no es un archivo estático de fechas y títulos, sino un río caudaloso de emociones compartidas que continúa alimentando nuestra imaginación colectiva. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. 2011. En la apurada y ruidosa estación de trenes de París en la década de 1930, un huérfano llamado Hugo Cabret sobrevive en las sombras, ajustando los relojes del lugar con una precisión obsesiva. Hugo guarda celosamente un autómata roto, una extraña máquina con forma de hombre escribiendo que su difunto padre, un talentoso relojero interpretado por Hugh Delab, rescató de un museo en ruinas. El chico cree que, si logra reparar el mecanismo con la última pieza que le falta, el autómata le revelará un mensaje secreto de su progenitor, convirtiendo esta búsqueda en el motor de su dolorida y solitaria existencia. La vida de Hugo da un vuelco cuando es descubierto robando piezas mecánicas por George, un viejo juguetero amargado que regenta un pequeño puesto en la estación. Lejos de ser un simple comerciante, ese hombre es en realidad Georges Méliès, un pionero olvidado del cine silente. Méliès, cuya trayectoria real incluye haber sido mago en el teatro Robert Houdin y creador de maravillas visuales como Viaje a la Luna de 1902, vive consumido por el amargo recuerdo de su pasado artístico. Durante la Primera Guerra Mundial, sus estudios teatrales quebraron, sus decorados fueron fundidos para fabricar botas militares y sus películas terminaron siendo recicladas para extraer plata, un trágico destino que refleja la crueldad del olvido institucional hacia los verdaderos creadores. Con la ayuda de Isabelle, la aguda y ávida de lectura ahijada del juguetero, Hugo logra adentrarse en el universo prohibido del pasado de George. Isabelle representa la curiosidad intelectual, una niña inspirada por las novelas de aventuras que busca desesperadamente escapar de la monotonía gris que su tutor le impone. Juntos descubren que el autómata no solo funciona, sino que dibuja con tinta la emblemática escena del cohete estrellándose contra el ojo de la luna, el fotograma más célebre de la carrera de Méliès y un símbolo indiscutible de la historia del cine mundial. El punto de inflexión de la historia llega cuando un bondadoso historiador de cine, interpretado con calidez por Michael Stuhlbarg, reconoce al anciano juguetero a quien todos daban por muerto. Se revela entonces que la obra de Méliès no se ha perdido por completo, ya que el investigador ha logrado conservar varias bobinas de sus películas más memorables. En una emotiva proyección clandestina, el propio creador contempla su legado y comprende que su arte sigue vivo en el corazón de las nuevas generaciones. Martin Scorsese, el director de esta joya cinematográfica, vuelca en la película su propia pasión infinita por la preservación fílmica, rindiendo un homenaje sincero a los orígenes del séptimo arte. La narrativa fluye combinando la magia de los efectos visuales contemporáneos con la melancolía de los archivos históricos, recordándonos que las películas son sueños colectivos que merecen ser rescatados del olvido. Hugo Cabret encuentra finalmente una familia y un propósito,
sanando sus propias heridas a través de la restauración de la memoria de un hombre que enseñó al mundo a soñar, despierto en una pantalla oscura. La atmósfera de la estación de Montparnasse respira un pulso mecánico donde cada tic-tac de los relojes gigantes marca el compás de vidas anónimas que cruzan el umbral sin detenerse a mirar al niño escondido entre los engranajes. Hugo siente que su destino está atado a esas manecillas implacables porque su padre le enseñó que el mundo es una enorme máquina y las máquinas nunca tienen piezas de más. Cada jornada es una prueba de supervivencia marcada por el miedo constante a ser atrapado por el implacable inspector de la estación, un hombre cojo con una prótesis metálica que arrastra su propia dosis de frustración tras la guerra y cuyo perro sabueso parece olfatear los secretos de todos los rincones. En ese laberinto de hierro y vapor, el autómata se convierte en la única conexión tangible con el amor perdido, una presencia fantasmal que parece cobrar vida propia en la penumbra del altillo, moviendo los dedos con una rigidez escalofriante antes de detenerse siempre en el mismo punto de frustración. Por su parte, George Méliès vive encerrado en su coraza de amargura, negándose a mirar atrás para no revivir el esplendor de una época en la que su estudio se llenaba de la magia, del ilusionismo y la pirotecnia artesanal. En su juventud, fascinado por los trucos de magia y la naciente tecnología de los hermanos Lumière, comprendió que la cámara cinematográfica no solo registraba la realidad, sino que tenía el poder sobrenatural de alterarla, de hacer aparecer y desaparecer personas, de crear lunas sonrientes y mundos submarinos habitados por bailarinas. Ver la destrucción de su archivo cinematográfico no fue solo la pérdida de su patrimonio económico, sino el borrado sistemático de su propia identidad, el equivalente a morir en vida mientras el mundo avanzaba hacia la modernidad sin importarle el pasado. Esa profunda melancolía impregna cada gesto del juguetero cuando rechaza la cercanía de Isabelle, intentando proteger a la huérfana de un afecto que él mismo considera maldito. Isabelle irrumpe en la vida de Hugo como una ráfaga de aire fresco, trayendo consigo el anhelo de vivir grandes aventuras literarias que compensen la rigidez opresiva de su tía y su tío. Su conexión con el relojero es compleja, marcada por el silencio y las reglas estrictas, pero su encuentro con el chico del altillo despierta una chispa de rebeldía y complicidad. Juntos forman un equipo perfecto donde la agilidad mental de ella y la destreza manual de él se complementan, para descifrar los acertijos del pasado. Cuando logran hacer funcionar el autómata y este revela el dibujo con la firma de George, la sorpresa inicial da paso a una profunda revelación que cambia por completo la perspectiva de los niños sobre el anciano gruñón que vende juguetes mecánicos en el andén. El reencuentro con el pasado cinematográfico a través del historiador de cine es un momento de suprema catarsis emocional para toda la comunidad que los rodea. Ver las imágenes proyectadas en la pared blanca, rescatadas del polvo y la desidia, devuelve la luz a los ojos apagados de Méliès, quien por fin comprende que el arte verdadero deja huella imborrable en el alma de quienes lo contemplan. Scorsese filma este proceso con una devoción casi religiosa, celebrando el cine como un refugio contra la soledad y el tiempo, un puente invisible que une a las generaciones a través del asombro compartido. Hugo, Isabelle y el viejo mago encuentran finalmente un hogar común, demostrando que las piezas rotas de una vida pueden volver a unirse si se cuenta con la paciencia del amor y la magia de los recuerdos. El eco de los pasos sobre el suelo de adoquín y la niebla constante que se filtra por los ventanales de la estación terminan por redondear el retrato de una época donde la inocencia infantil choca violentamente con las cicatrices invisibles de los adultos. El inspector de la estación, interpretado con una mezcla de severidad y ternura contenida, esconde tras su uniforme impecable y su paso rígido el deseo profundo de encajar en una sociedad que lo ha transformado en un guardián solitario, un hombre cuyo único afecto sincero se dirige a una florista del mercado a quien apenas se atreve a dirigir la palabra. Esa vulnerabilidad compartida entre los personajes principales eleva la trama más allá de una simple aventura juvenil, convirtiéndola en un fresco sobre la necesidad humana de encontrar un sentido a la existencia cuando todo lo conocido se desmorona. La figura del padre de Hugo, presente a través de los recuerdos y del diario de relojería que el niño atesora como una Biblia sagrada, impregna cada plano de una calidez melancólica que contrasta con la frialdad metálica del entorno parisino. Las largas horas dedicadas a limpiar engranajes diminutos con pinzas delicadas no son solo un deber heredado,
sino un ritual de comunión espiritual con un hombre que le enseñó a mirar el interior de las cosas para descubrir su pulso secreto. Cuando Hugo comparte este mundo secreto con Isabelle, la biblioteca polvorienta del librero bondadoso se convierte en el escenario de descubrimientos literarios y cartográficos que expanden los horizontes mentales de ambos chicos, transportándolos mentalmente mucho más allá de los límites de la bulliciosa estación ferroviaria. En el corazón de esta atmósfera cinematográfica, la resurrección artística de Georges Méliès resuena como una sinfonía de redención personal y colectiva. Ver al anciano recorrer su antiguo taller cubierto de telarañas y rescatar los trajes polvorientos y los autómatas olvidados en un rincón evoca el dolor insondable de un creador que vio morir sus sueños convertidos en peines para el cabello y celuloide fundido. Sin embargo, la mirada de admiración pura que Hugo y Isabelle depositan sobre su obra borra de un plumazo los años de amargura, demostrando que el arte verdadero posee una resiliencia capaz de sobrevivir al fuego, al tiempo y al desdén de los hombres. La película de Scorsese se consolida así como una carta de amor incondicional a los pioneros que arriesgaron todo frente a una cámara de madera para arrancar sonrisas y espantos a un público que apenas empezaba a descubrir la maravilla de sentarse en la oscuridad a mirar la luz reflejada en una pantalla blanca. El persistente aroma a carbón quemado y aceite de máquina que impregna los pasillos subterráneos de la estación de Montparnasse se termina por abrazar las pequeñas tragedias cotidianas de quienes habitan sus márgenes. En ese microcosmos urbano, la relación entre el inspector y la dulce florista adquiere matices de una comedia romántica muda, recordando a los grandes clásicos de Buster Keaton o Charlie Chaplin donde la torpeza y el recato esconden un anhelo incontenible de afecto. El inspector, temido por los niños rateros y respetado por los viajeros despistados, revela su costado más tierno cuando intenta peinarse frente a un espejo roto antes de acercarse al puesto de flores, demostrando que incluso en medio del bullicio industrial y la desesperanza de la posguerra, el corazón humano sigue buscando la calidez de la compañía. Por su parte, el refugio secreto que Hugo ha construido entre las vigas maestras del techo se convierte en un santuario de la imaginación, un espacio suspendido en el aire donde el tiempo parece detenerse lejos de la tiranía de las horas. Allí, rodeado de engranajes flotantes y esquemas dibujados a mano, el niño alimenta su esperanza conversando mentalmente con su padre ausente, utilizando las herramientas de precisión como un idioma sagrado que le permite mantener intacto el vínculo familiar. Cuando Isabelle irrumpe en este santuario con su entusiasmo desbordante y su incansable curiosidad por las palabras, aporta una energía vital indispensable que rompe el aislamiento emocional del protagonista, enseñándole que compartir el dolor y la fascinación multiplica las alegrías y aligera las cargas más pesadas. La figura de Georges Méliès, envuelta en la penumbra de su tienda de juguetes, encarna la trágica metamorfosis de un genio que pasó de inventar galaxias enteras en estudios llenos de humo de pólvora a vender baratijas de lata a turistas apurados. Su dolor no es solo el de la bancarrota material, sino el de la invisibilidad artística en un mundo moderno que prefirió la estandarización y la industria a la artesanía de la ilusión. La secuencia en la que el historiador cinematográfico desentraña los tesoros ocultos en el desván de la casa de los Méliès funciona como un ritual de resurrección, donde cada bobina recuperada es un latido devuelto a un corazón que latía débilmente bajo capas de rencor y silencio. Martin Scorsese teje toda esta red de emociones con una reverencia absoluta hacia los albores del cinematógrafo, entrelazando la ficción con imágenes de archivo reales que muestran el asombro genuino de los primeros espectadores al ver un tren avanzar hacia la cámara. La transformación final de Hugo, quien pasa de ser un huérfano asustado a convertirse en un aprendiz de ilusionista bajo la tutela recuperada del propio Méliès, sella una bellísima metáfora sobre la transmisión generacional del conocimiento y la magia. Al final, la gran máquina del tiempo de la estación ya no marca la condena de la prisa, sino el ritmo perfecto de una nueva familia que ha aprendido a rescatar sus sueños del polvo del olvido para proyectarlos con luz propia hacia el porvenir. El reloj monumental de la estación sigue latiendo como un corazón de bronce que rige el compás de las ilusiones renovadas, mientras los rayos del sol matutino atraviesan los enormes vitrales y bañan de oro el taller donde Hugo y George comparten ahora las horas entre engranajes y carcajadas cómplices. El viejo mago, con la mirada recuperada y el alma ligera de culpas, enseña al niño los secretos de la prestidigitación y la carpintería fina,
transformando el dolor del pasado en una escuela viva donde la creatividad vuelve a florecer sin prisa. Isabelle, siempre ávida de nuevas historias, devora libros en un rincón del local, anotando en su libreta cada frase inspiradora y celebrando con aplausos silenciosos los pequeños trucos de magia que su amigo perfecciona día tras día bajo la atenta mirada del patriarca. La presencia del inspector, que finalmente ha encontrado el valor para confesar su afecto a la florista, añade una nota de ternura cotidiana a este universo recuperado, demostrando que hasta los corazones más acorazados por el deber ceden ante la promesa de la felicidad compartida. En ese refugio donde la fantasía y la realidad se abrazan sin reservas, la gran maquinaria del mundo deja de ser una trampa implacable para convertirse en el escenario perfecto de una vida que, por fin, ha encontrado su melodía exacta. El eco de las risas infantiles resuena ahora con fuerza en las tardes de domingo, cuando el bullicio de los viajeros en la estación de Montparnasse se funde con el murmullo de las funciones privadas que el resucitado Georges Méliès ofrece en el salón principal de su hogar, rodeado de viejos amigos, entusiastas del arte y una nueva generación que descubre boquiabierta la magia primigenia del celuloide. Hugo, convertido ya en un joven seguro de sí mismo y portador orgulloso de la llave maestra que abrió las puertas de la redención, contempla la escena desde la segunda fila con una sonrisa serena, sabiendo que cada engranaje que ajusta por las mañanas ya no es una cadena que lo ata al sufrimiento, sino parte del mecanismo invisible que mantiene unidos los recuerdos de quienes se negaron a dejar morir la fantasía. La luz cálida de las proyecciones ilumina los rostros asombrados de los espectadores, reflejando en sus pupilas la magia pura de un tiempo donde las estrellas se construían con cartón piedra y la ilusión superaba cualquier límite de la realidad. Isabelle comparte palomitas con Hugo mientras comenta animadamente cada fotograma, demostrando que su sed insaciable de aventuras ha encontrado por fin un puerto seguro en ese cine recuperado del polvo y el olvido. El viejo Méliès, con su elegante traje oscuro y una pajarita impecable, observa desde el fondo de la sala como el público aplaude con fervor, sintiendo que cada aplauso es una caricia que borra los años de silencio y penuria en los que creía que su obra había quedado reducida a cenizas. Fuera del recinto, la gran estación de trenes sigue latiendo con su ajetreo habitual, pero dentro de este pequeño refugio del arte, el tiempo parece haberse detenido para consagrar la victoria definitiva de la imaginación sobre la implacable rutina del mundo moderno. La complicidad entre Hugo y George se afianza en cada jornada de trabajo, donde el tintineo de las pinzas sobre las piezas diminutas de metal suena como una música compartida que sella la complicidad entre el maestro y su joven aprendiz. El anciano, reconquistado por el entusiasmo inagotable del chico, recupera la destreza en sus manos curtidas por los años y vuelve a fabricar juguetes mecánicos que despiertan la fascinación de los niños que se asoman al escaparate. Isabelle, convertida en la cronista oficial de ese universo recuperado, lee en voz alta fragmentos de novelas clásicas mientras el vapor del té caliente se eleva suavemente hacia él. Techo bajo la atenta mirada de un autómata que ya no llora en la penumbra, sino que descansa orgulloso sobre una repisa como un monumento a la esperanza vencida. El ciclo de la vida en la estación se desliza ahora con la suavidad de un engranaje perfectamente aceitado, donde el estrépito de las locomotoras ya no suena como una amenaza de huida, sino como el telón de fondo de una paz largamente anhelada. El inspector, finalmente reconciliado con su propia humanidad, camina con paso firme pero sin la rigidez de antaño, deteniéndose a saludar con una sonrisa cómplice al juguetero y al chico que un día fueron fugitivos de su propia sombra. En los ojos de Hugo se dibuja la certeza luminosa de que ningún dolor es definitivo si se cuenta con la paciencia necesaria para recomponer las piezas rotas del alma, transformando el peso de los recuerdos en un impulso para seguir construyendo mañanas llenas de asombro y luz. Las tardes en la pequeña trastienda transcurren envueltas en el aroma a papel viejo, madera noble y aceite de relojería, mientras el sol de la tarde se filtra en haces dorados que iluminan las motas de polvo suspendidas en el aire. George, recuperando la chispa pícara de sus años dorados en el teatro, gesticula con entusiasmo al explicarle a Hugo los secretos mejor guardados de la ilusión óptica, demostrando que la verdadera magia nunca muere, sino que solo necesita a alguien dispuesto a avivar la llama. Isabelle sonríe desde su rincón favorito, rodeada de tomos encuadernados en cuero que devora con voracidad infinita, sabiendo que cada página le otorga alas para volar más allá de los muros de la estación parisina.
Fuera de aquel refugio improvisado, el mundo sigue su marcha apresurada y ruidosa, pero dentro de ese círculo de afectos reencontrados, el tiempo se detiene para honrar la memoria de los sueños compartidos y la silenciosa victoria de la belleza sobre el olvido. La quietud que reina en el taller al caer la noche contrasta con el bullicio incansable de los andenes, creando una burbuja de absoluta serenidad donde las preocupaciones del mundo exterior parecen desvanecerse por completo. Hugo se inclina con extrema delicadeza sobre la mesa de trabajo, sosteniendo una pequeña rueda dentada con unas pinzas finas, aplicando toda la paciencia y el rigor que su padre le inculcó desde la infancia. A su lado, George observa los progresos del muchacho con una mezcla de orgullo paternal y profunda ternura, reconociendo en los ojos concentrados del chico la misma chispa de inventiva que a él mismo lo impulsó, décadas atrás, a desafiar los límites de lo posible con una cámara de madera y un puñado de decorados pintados a mano. Isabelle, con un libro abierto sobre las rodillas y una manta ligera cubriéndole los hombros, interrumpe de vez en cuando el silencio con alguna lectura apasionada, transportando a los dos relojeros a mundos fantásticos habitados por caballeros errantes y reinos lejanos. En ese instante suspendido en la memoria, la estación de Montparnasse deja de ser un laberinto frío de hierro y vapor para convertirse en el cálido hogar, donde las almas solitarias han sanado sus heridas, tejiendo una red invisible de afecto y complicidad que desafía el paso inexorable del tiempo y consagra la victoria eterna de la imaginación. Cuando la medianoche finalmente envuelve la estación y el gran reloj central marca el fin de otra jornada, el silencio que se apodera de los pasillos adquiere una cualidad casi sagrada, muy distinta al mutismo tenso y temeroso con el que Hugo solía esconderse en las sombras. Ahora, ese descanso nocturno es el preludio de la paz. El niño, arropado en su rincón del altillo que ya no se siente como una guarida clandestina sino como un auténtico dormitorio, apaga la última vela con un soplo suave, observando cómo el humo se disuelve en la oscuridad antes de fundirse con un sueño plácido y desprovisto de pesadillas mecánicas. En la planta baja, George Méliès descansa también con la ligereza de quien ha quitado de sus hombros una montaña de carbón. En sus sueños ya no arden los recuerdos trágicos de su estudio cinematográfico reducido a cenizas y celuloide derretido. En su lugar, desfilan de nuevo las lunas sonrientes, las travesías submarinas y los aplausos sinceros de un público que nunca llegó a olvidarle del todo. Su respiración, compasada y tranquila, parece sintonizar con el latido sutil de los autómatas y relojes que adornan el taller, como si el propio tiempo, antes implacable y tiránico, se hubiera vuelto por fin un aliado bondadoso dispuesto a concederles una tregua eterna. A pocas calles de allí, la florista del mercado y el inspector de la estación comparten una silenciosa complicidad bajo la luz titilante de una farola parisina, intercambiando palabras tímidas que presagian un futuro construido sobre las ruinas de sus respectivas soledades. Y mientras la niebla de la madrugada vuelve a cubrir los tejados de París, la gran máquina de Montparnasse descansa en su pulso constante, recordando a quien quiera escucharla que incluso en los rincones más fríos del mundo industrial, la paciencia del amor, el cuidado de los detalles y la valentía de soñar son capaces de reparar cualquier pieza rota y devolverle al universo su melodía más perfecta. Con los primeros destellos del alba tejiendo filigranas doradas sobre los rieles de hierro oxidado, la estación de Montparnasse despierta de su breve letargo con un suspiro de vapor blanco que se disipa lentamente en el aire fresco de la mañana. Los primeros pasajeros apresurados comienzan a transitar los andenes, arrastrando maletas pesadas y persiguiendo destinos inciertos, ajenos por completo al milagro silencioso que ha florecido en el corazón de ese coloso de la modernidad. Abajo, en el refugio secreto de la trastienda, Hugo ya se encuentra despierto, con las mangas de la camisa remangadas y los ojos brillantes de entusiasmo, preparando las herramientas sobre la mesa de trabajo de madera ajada mientras el aroma del café recién hecho y el pan tostado empieza a inundar el ambiente. La llegada de Isabelle, con su bufanda desatada y una risa cristalina que desafía la formalidad de la hora, inaugura la jornada con una explosión de vitalidad juvenil que arranca una sonrisa cómplice del viejo Méliès. El anciano, envuelto en su delantal de trabajo y luciendo un aspecto rejuvenecido por la paz recobrada, se apresura a repartir tazas humeantes mientras bromea con los chicos sobre los complicados engranajes que deberán ensamblar antes del mediodía. En ese santuario de pausas y complicidades,
El tiempo deja de ser una fuerza tiránica que empuja hacia el abismo para convertirse en un aliado fiel, un río manso que mece con ternura las ilusiones recuperadas de una familia que, contra todo pronóstico, ha logrado reescribir su propio destino. La atmósfera del taller se impregna de una sinfonía íntima y cotidiana. El repiqueteo metálico de las pinzas al encajar en los ejes, el rasgueo suave de las páginas de un libro al ser devoradas por la avidez de Isabelle, y el suspiro aliviado del viejo Méliès al comprobar que sus manos han recuperado la firmeza de antaño. Cada gesto entre ellos es un recordatorio de que la orfandad y el olvido ya no tienen cabida en ese rincón, suspendido entre la realidad y el ensueño. Hugo levanta la mirada hacia el reloj de pared que cuelga sobre el banco de trabajo, observando cómo las manecillas avanzan con una cadencia amable, marcando no una cuenta regresiva hacia el miedo o la persecución, sino el compás perfecto de una vida que finalmente les pertenece. En las rendijas de la puerta, los ruidos de la gran estación, el silbato agudo de las locomotoras, el tacón apresurado de los viajeros, las voces distantes de los vendedores de periódicos, se perciben ahora como la música de fondo de un mundo exterior que ya no asusta, sino que acompaña, sabiendo que dentro de este pequeño santuario de celuloide y engranajes, la magia ha encontrado, al fin, su hogar definitivo. El inspector, fiel a su nueva costumbre matutina, hace una breve pausa en su ronda junto a la verja del taller, asomándose lo justo para intercambiar un saludo cómplice con el anciano y recibir de la florista, que cruza el pasillo con un cesto de mimosas frescas, una sonrisa tímida pero cargada de una promesa que ya no necesita disfraces. En su mirada severa de antaño ya no reside la sombra de la sospecha, sino la templanza luminosa de quien ha comprendido que la verdadera justicia no consiste en aplicar normas inflexibles, sino en proteger los frágiles hilos que mantienen unidas a las personas. Al ver la escena, Hugo siente que una última y pequeña espina invisible que aún guardaba en el pecho se desvanece por completo, disuelta en la calidez de ese vecindario improvisado que ha sabido acogerlos a todos bajo el gran techo de cristal de la estación. Mientras tanto, George extrae con sumo cuidado de un cajón secreto una vieja bobina de celuloide que creía perdida para siempre, un fragmento milagrosamente intacto de sus días de gloria en Montreuil. Al colocarla a contraluz, los pequeños fotogramas proyectan sobre la pared del taller una danza efímera de lunas danzantes y cohetes, sonrientes que parecen cobrar vida propia en el aire polvoriento. Isabelle corre hacia la pared para atrapar con las manos las siluetas fugaces, riendo con esa alegría pura que contagia a todos, mientras Hugo acciona con rapidez la manivela de un pequeño proyector de repuesto, uniendo su ingenio al arte del viejo mago para que la imagen no se apague. En ese instante mágico, en el que el pasado y el futuro se funden en un solo haz de luz, la gran maquinaria del mundo se detiene por un segundo para aplaudir en silencio la victoria definitiva de la belleza sobre la desdicha, consagrando para siempre la certeza de que, mientras queden sueños por contar y manos dispuestas a reparar los engranajes del alma, la historia de sus vidas no hará más que comenzar cada mañana. La obra maestra de Martin Scorsese estrenada en 2011, Hugo, trasciende la etiqueta de una simple película infantil para convertirse en una profunda y conmovedora carta de amor al nacimiento del cine. Ambientada en la parisina y monumental estación de tren de Montparnasse en la década de 1930, la trama sigue a un huérfano solitario que sobrevive en secreto mientras intenta reparar un autómata estropeado, el último regalo que le queda de su padre. Este punto de partida mecánico no es casualidad, ya que refleja la propia obsesión de Scorsese por la preservación fílmica, un tema que ha marcado toda su trayectoria como director y archivista. El corazón emocional del filme late con fuerza cuando se descubre que el anciano dueño de la tienda de juguetes es, en realidad, Georges Méliès, el legendario pionero del cine silente a quien la historia había dado por muerto. La película rescata la figura real de Méliès, interpretado magistralmente por Ben Kingsley, recordando su paso de mago teatral a creador de mundos fantásticos con obras icónicas como Viaje a la Luna de 1902. Scorsese utiliza la biografía de Méliès para rendir homenaje a esos primeros inventores que, inspirados por los hermanos Lumière y la magia de los hermanos Houdini, entendieron la cámara como un instrumento capaz de capturar sueños y no solo la realidad cotidiana. Visualmente, el largometraje es un triunfo absoluto que dialoga directamente con la carrera de su director. Conocido por su estilo frenético y urbano en cintas sobre la mafia o el drama psicológico, Scorsese adopta aquí una sensibilidad pictórica,
apoyándose en la fotografía de Robert Richardson para emular la paleta de colores de los pintores impresionistas franceses y la atmósfera de las novelas de Charles Dickens. El uso del formato tridimensional no se siente como un truco publicitario pasajero, sino como una extensión natural de la profundidad de campo que los cineastas clásicos siempre buscaron, envolviendo al espectador en los engranajes gigantescos de los relojes de la estación que simbolizan el fluir inexorable del tiempo y la memoria. La relación entre el pequeño Hugo y la joven Isabelle funciona como el motor narrativo que impulsa el redescubrimiento del pasado. A través de su entusiasmo compartido por la lectura y la aventura, los jóvenes encarnan a las nuevas generaciones de espectadores que deben asumir la responsabilidad de recordar y valorar el arte cinematográfico. El clímax de la historia, donde se proyectan las películas rescatadas del olvido de Méliès, funciona como un momento catártico tanto para los personajes dentro de la pantalla como para el público contemporáneo, recordando que las películas son máquinas del tiempo hechas de luz y celuloide. En definitiva, Hugo se erige como la obra más personal y autorreferencial de Martin Scorsese. Enmascarada como una aventura familiar de invierno, la película encapsula la filosofía de vida de un cineasta que ha dedicado su existencia no solo a hacer películas, sino a rescatarlas del polvo y el olvido. Al final, el filme nos deja con la certeza de que las piezas rotas de nuestra historia cultural pueden volver a encajarse. ¿Existe la suficiente pasión para repararlas? Demostrando que los sueños que se proyectaron en la gran pantalla a principios del siglo XX siguen guiando nuestra imaginación en el presente. La profundidad psicológica de los personajes principales enriquece este universo nostálgico donde cada mirada revela una herida abierta. Hugo Cabret, interpretado con una vulnerabilidad conmovedora por Asa Butterfield, carga sobre sus hombros el peso de la ausencia paterna y la urgencia de descifrar un enigma mecánico que le devuelva el sentido de pertenencia. Sus ojos grandes y observadores captan los detalles más sutiles de la gran estación, un lugar donde el bullicio de los viajeros contrasta marcadamente con su profunda soledad interior. La precisión con la que repara los engranajes es un reflejo directo de su necesidad interna de ordenar un mundo que se le desmorona tras la tragedia. Por otro lado, la figura de George Méliès encarna la melancolía del artista consumido por el olvido. Ben Kingsley dota al personaje de una dignidad trágica, transitando con maestría desde la amargura del presente hasta la chispa de asombro que ilumina su rostro cuando comprende que su obra no se ha perdido para siempre. Los recuerdos de su estudio de Montreuil, recreados con una explosión de colores y decorados artesanales, muestran la época dorada de la experimentación visual donde la magia y la ilusión fotográfica iban de la mano. Este viaje al pasado resuena profundamente con la propia filmografía de Scorsese, un director que ha dedicado décadas a restaurar celuloide dañado a través de su fundación, luchando contra la amnesia colectiva que amenaza el patrimonio visual de la humanidad. La joven Isabelle, interpretada con frescura y determinación por Chloé Grace Moretz, aporta el contrapeso vital a la tristeza que ahoga a los dos protagonistas masculinos. Su avidez por la lectura y su curiosidad insaciable actúan como el catalizador que rompe las barreras del aislamiento. Isabelle representa la inocencia que busca la aventura, pero también la madurez necesaria para comprender que el pasado merece ser rescatado. Su conexión con Hugo nace de la soledad compartida y se fortalece en la biblioteca del excéntrico librero, Monsieur Lavisse, un espacio literario que sirve como refugio seguro frente al mundo exterior y mecánico de la estación. El inspector de la estación, interpretado con una mezcla de rigidez burocrática y ternura contenida por Sacha Baron Cohen, añade una capa de humanidad inesperada a la trama. Cojo y solitario, su aparente crueldad hacia los niños huérfanos se desmorona al revelarse sus propias inseguridades y su anhelo de afecto, simbolizado en su torpe intento por conquistar a la vendedora de flores. Este personaje menor pero entrañable demuestra la maestría del director para dotar de alma a cada habitante de este microcosmos parisino, donde nadie es completamente ajeno al dolor ni a la necesidad de redención. La atmósfera de la película respira una melancolía luminosa que envuelve al espectador en un abrazo nostálgico. La música de Howard Shore acompaña este recorrido emocional con una melodía de acordeones y cuerdas que evoca las calles empedradas de París y la magia de los circos antiguos. Cada fotograma de Hugo es un recordatorio de que el cine nació de la ilusión y el asombro, y que mientras existan personas dispuestas a cuidar de la memoria colectiva,
Los sueños capturados en la gran pantalla seguirán latiendo con la misma fuerza que el primer día. El universo de esta maravillosa historia se expande aún más a través de los personajes secundarios y los escenarios que rodean la vida cotidiana en la estación de tren. La presencia de la señora Emile, interpretada con calidez por Frances de la Tour, y el bonachón dueño del café interpretado por Richard Griffiths, aportan una textura humana que convierte a la gigantesca estación en un hogar improvisado para los marginados. Estos pequeños momentos cotidianos, donde los clientes habituales comparten confidencias y miradas cómplices, contrastan con la vertiginosa velocidad de los trenes que llegan y parten constantemente, marcando el ritmo implacable de la vida moderna. En este bullicioso entorno, el autómata cobra un protagonismo casi místico. No es solamente un mecanismo de relojería compuesto por engranajes y resortes, sino una criatura artificial que guarda en su interior el secreto del alma de su creador. Cuando la máquina finalmente cobra vida y dibuja la icónica escena del viaje a la luna, el espectador comprende que el arte tiene el poder de trascender la muerte y el tiempo. Es el puente definitivo entre el padre perdido de Hugo y el abuelo olvidado que es George Méliès, uniendo dos linajes rotos a través de la magia de la creación artística. La dirección artística de Dante Ferretti y el diseño de vestuario de Sandy Powell logran materializar la ensoñación parisina con una precisión asombrosa. Cada abrigo, cada sombrero y cada rincón de la tienda de juguetes rebosa una textura tangible que nos transporta sin escalas, a una época donde el trabajo manual y la artesanía eran formas de arte. Esta dedicación al detalle visual refleja el respeto absoluto que el propio Martin Scorsese profesa por la historia del medio cinematográfico, un compromiso inquebrantable que convierte cada plano en un cuadro vivo cargado de significado y reverencia hacia los pioneros que abrieron el camino en la oscuridad de las primeras salas de proyección. La resonancia emocional de esta cinematográfica travesía se amplifica con la manera en que el relato aborda el duelo y la superación de la pérdida. Los personajes principales no solo buscan respuestas en los misterios mecánicos de un autómata o en los rollos de película olvidados, sino que intentan sanar las fracturas de sus propias historias personales. Hugo encuentra en el taller del abuelo George un sustituto temporal para el vacío que dejó su progenitor, transformando la desesperación inicial en un propósito activo de rescate histórico. Por su parte, la señora Méliès, interpretada con una mezcla de firmeza y devoción por Ellen McCrory, encarna el sufrimiento silencioso de quien ha visto apagarse la luz creativa del hombre que ama, convirtiéndose en la guardiana de un pasado glorioso que la rutina y la miseria intentaron sepultar injustamente. Este profundo respeto por los artífices de la ilusión se entrelaza con la propia evolución del lenguaje cinematográfico que Martin Scorsese analiza a lo largo de toda su filmografía. El director no se limita a recrear los decorados de los estudios Star Film de Montreuil con una fidelidad asombrosa, sino que rinde tributo al proceso artesanal de pintar a mano cada fotograma, a la invención de los primeros efectos prácticos y al uso de la pirotecnia teatral para engañar al ojo humano, con pura poesía visual. En este sentido, la película funciona como un puente intergeneracional donde los jóvenes espectadores de hoy aprenden a valorar el esfuerzo titánico que supuso construir las bases del séptimo arte, recordándonos que cada proyección actual es de una u otra manera heredera de aquellos atrevidos magos del celuloide. La banda sonora compuesta por Howard Shore termina por tejer esta red de nostalgias y descubrimientos con una sensibilidad extraordinaria. Las notas musicales acompañan con precisión quirúrgica tanto los momentos de tensión cuando Hugo esquiva al vigilante entre las sombras de los grandes relojes como los pasajes más íntimos donde la melancolía inunda la pantalla. Es una sinfonía que dialoga constantemente con el ambiente parisino, evocando la atmósfera de los bulevares bohemios y el asombro infantil ante lo desconocido. Al final, el conjunto de la obra se consolida como una reflexión imperecedera sobre la urgencia de recordar quiénes fuimos para entender hacia dónde caminamos, dejando claro que el cine, en su esencia más pura, sigue siendo el refugio definitivo para aquellos que se atreven a soñar con los ojos abiertos. El desenlace de esta conmovedora travesía consolida la transformación de sus protagonistas y deja una huella imborrable en el espectador. Cuando George Méliès recibe finalmente el reconocimiento público que tanto merecía, la amargura acumulada durante décadas de anonimato se disuelve en lágrimas de emoción pura. Este homenaje en vida no es solo un acto de justicia poética dentro de la ficción,
sino la forma en que Martin Scorsese canaliza su propia devoción como historiador del cine, otorgando al pionero olvidado el lugar de honor que la industria le había arrebatado injustamente. La mirada de asombro del anciano al contemplar su propia obra rescatada del polvo simboliza la victoria eterna del arte sobre el tiempo y el olvido. Para Hugo Cabret, este cierre representa el momento definitivo en el que deja de ser un superviviente oculto entre las sombras de la estación para convertirse en un joven con un futuro luminoso y un legado que proteger. La maquinaria que tanto se esforzó por reparar ya no es solo un recuerdo de su padre, sino la prueba tangible de que las piezas rotas de la vida siempre pueden recomponerse si se cuenta con la paciencia y el amor necesarios. De la mano de Isabelle y rodeado por una nueva familia que ha encontrado en la calidez del hogar improvisado, el niño comprende que su lugar en el mundo está ligado indisolublemente a la magia de contar historias. La última secuencia de la película proyecta una sensación de infinita continuidad, recordándonos que el celuloide es una materia viva que sobrevive a través de las emociones de quienes lo contemplan. La cámara se eleva sobre las calles de París, despidiéndose de los personajes que han poblado este universo de relojes y vías de tren con la certeza de que el espíritu de la aventura y el asombro infantil jamás se apagarán. Es una despedida bellísima y melancólica que nos invita a mirar la pantalla grande con los mismos ojos abiertos y maravillados con los que aquellos primeros espectadores descubrieron, hace más de un siglo, que la luz y las sombras podían materializar los sueños más hermosos de la humanidad. La resonancia de este final trasciende la propia pantalla para instalarse en la conciencia de quienes aman el séptimo arte. La figura de Georges Méliès, ahora reconectado con su pasado glorioso, personifica la resiliencia del espíritu creativo frente a la brutalidad de la historia y el cambio de las épocas. Su sonrisa al recibir el aplauso unánime del público no es solo la redención de un personaje cinematográfico, sino una reparación simbólica hacia todos aquellos artistas adelantados a su tiempo que sufrieron la indiferencia de la modernidad. En ese instante de comunión colectiva, la película eleva el acto de proyectar una imagen a la categoría de ritual sagrado, donde los fantasmas del pasado encuentran por fin un refugio seguro en la memoria de las nuevas generaciones. Por su parte, la evolución de Hugo se completa al aceptar que su destino ya no está dictado por la huida constante, sino por la pertenencia a una comunidad que ha sanado sus heridas colectivas. El niño que vivía oculto entre engranajes gigantescos y miradas esquivas se transforma en el digno heredero de una tradición de contadores de historias. Su complicidad con Isabelle se consolida no solo como un tierno afecto juvenil, sino como un pacto tácito para custodiar el asombro y la curiosidad en un mundo que a menudo olvida mirar hacia arriba. Juntos, representan la promesa viva de que el cine seguirá siendo un territorio fértil para la imaginación mientras existan mentes dispuestas a dejarse maravillar por la luz. La atmósfera de este tramo final envuelve al espectador en un abrazo cálido que disipa la fría melancolía del invierno parisino. La combinación entre la dirección magistral de Martin Scorsese, la sensibilidad musical de Howard Shore y la impecable dirección de fotografía logra que cada fotograma permanezca grabado en la retina mucho después de que aparezcan los créditos. Es un recordatorio definitivo de que las películas no son meros productos de entretenimiento efímero, sino cápsulas del tiempo capaces de desafiar a la muerte y al olvido, invitándonos a todos a conservar siempre un destello de aquella inocente ilusión con la que descubrimos por primera vez la magia de las imágenes en movimiento. El legado que deja esta obra maestra en el panorama cinematográfico contemporáneo es tan vasto como profundamente conmovedor. La manera en que Martin Scorsese entrelaza la ficción narrativa con la historia real del nacimiento del medio audiovisual convierte al largometraje en un documento didáctico insustituible para cualquier amante del arte. A través de la reconstrucción minuciosa de los estudios de Montreuil y la recuperación de aquellas primeras proyecciones que poblaron las ferias y los teatros de variedades, el director no solo rinde tributo a Georges Méliès, sino que firma una declaración de principios sobre la responsabilidad ética y moral de proteger nuestro patrimonio cultural frente a la erosión inexorable del tiempo. Los matices que enriquecen la relación entre los mentores y los aprendices en este universo ferroviario reflejan una transmisión generacional cargada de ternura y respeto mutuo. La complicidad silenciosa entre el anciano ilusionista y el pequeño relojero huérfano trasciende la pantalla, para convertirse en un diálogo directo con el público actual, urgiéndonos a no perder la capacidad de asombro ante lo imposible.
Cada plano milimetrado respira una pasión incombustible por el detalle, demostrando que el cine clásico y la tecnología moderna pueden fundirse en un abrazo armónico donde la tridimensionalidad justifica su existencia al sumergirnos literalmente en los engranajes del tiempo y la memoria. Así, la travesía de Hugo Cabret culmina no solo con la restauración de una máquina descompuesta o con el reencuentro de un artista con su gloria perdida, sino con la reafirmación absoluta de que los sueños filmados poseen una vida propia que desafía a la mortalidad. La magia de la gran pantalla permanece intacta, latiendo con la misma intensidad que aquellos primeros fotogramas pintados a mano a principios del siglo XX, recordándonos que mientras existan corazones dispuestos a cuidar de las historias del pasado, la luz del proyector seguirá iluminando las sombras de nuestra imaginación con la fuerza eterna de la esperanza. La huella indeleble que deja este relato en la memoria del espectador se sostiene sobre la delicadeza con la que se retrata el despertar intelectual y emocional de sus jóvenes protagonistas. En las largas horas pasadas entre las estanterías de la biblioteca y los rincones secretos de la estación, Hugo e Isabelle descubren que el conocimiento y la ficción son las herramientas más poderosas para transformar la realidad. La lectura se convierte en un refugio y en una aventura compartida que expande sus horizontes más allá de los muros de París, enseñándoles que las historias contadas a través de las páginas impresas y las imágenes en movimiento comparten la misma esencia mágica destinada a iluminar los rincones más oscuros de la experiencia humana. El entorno físico de la gran estación de Montparnasse, con su constante flujo de pasajeros que marchan hacia destinos desconocidos, actúa como una metáfora constante de la fugacidad de la existencia y de la necesidad imperiosa de detenerse a contemplar lo esencial. En medio de ese caos ordenado por los horarios de los trenes, los pequeños protagonistas logran crear una burbuja de atemporalidad donde el pasado y el futuro se abrazan, gracias al poder de la imaginación. La figura de Georges Méliès, transformado de nuevo en el mago que un día cautivó al mundo, nos recuerda que los sueños de la infancia nunca mueren por completo, sino que aguardan pacientemente a ser rescatados por alguien con la suficiente bondad y determinación para devolverles su brillo original. La riqueza sensorial de este universo cinematográfico se consolida en la manera en que cada elemento material, desde los tinteros hasta las pesadas llaves de hierro, adquiere una dimensión simbólica que trasciende la simple ambientación. Los talleres donde se desmontan los mecanismos de relojería y las buhardillas polvorientas donde se archivan los recuerdos olvidados funcionan como catedrales seculares dedicadas al culto de la perseverancia humana. En estos espacios íntimos, el silencio se rompe únicamente con el tic-tac constante de los relojes y el susurro de las páginas que pasan, creando una atmósfera de recogimiento que contrasta con el bullicio exterior de la modernidad industrial que avanza sin piedad sobre las tradiciones artesanales. La mirada de Martin Scorsese sobre este mundo en transformación destila una profunda empatía hacia los rezagados, hacia aquellos que se aferran a la belleza de lo hecho a mano en una época que comienza a mecanizarlo todo. La figura de Monsieur Lavisse, el generoso librero que regala historias a los niños sin pedir nada a cambio, encarna la resistencia silenciosa de la cultura frente al olvido utilitario. A través de su personaje, la película subraya que la lectura y el cine no son meros pasatiempos, sino pilares fundamentales para la construcción de la identidad y la empatía. Cada libro entregado y cada rollo de película recuperado representan una victoria contra la amnesia colectiva, que amenaza con borrar la memoria de los pioneros que se atrevieron a imaginar lo imposible. El eco de esta conmovedora celebración del arte cinematográfico resuena mucho más allá de los créditos finales, consolidándose como una declaración de principios sobre la inmortalidad de la ilusión. La travesía de Hugo Cabret y Georges Méliès enseña que la labor de preservar la memoria no es un ejercicio de nostalgia estéril, sino un acto vital de reconocimiento hacia quienes pavimentaron el camino con su ingenio y audacia. En cada engranaje reparado y en cada proyección rescatada de la oscuridad late la convicción de que las historias compartidas son el hilo invisible que nos une como humanidad, trascendiendo las barreras del tiempo para seguir inspirando a las futuras generaciones que se sientan frente a la gran pantalla dispuestas a dejarse maravillar por la luz. La profundidad de esta experiencia artística radica en su capacidad para recordarnos que el cine, en su estado más puro, es un reflejo de nuestros anhelos más profundos y de nuestros miedos más íntimos. La relación entre la máquina y el ser humano, representada magistralmente en la obsesión de Hugo por devolverle la vida al autómata,
simboliza nuestro eterno deseo de trascendencia, la necesidad imperiosa de dejar una huella perdurable en un mundo efímero. Cada pieza ajustada con delicadeza extrema y cada engranaje que vuelve a girar en armonía actúan como una metáfora de la sanación interior, demostrando que incluso las almas más quebradas por el dolor y la pérdida pueden encontrar un nuevo propósito si se les brinda el espacio y el afecto necesarios para reconstruirse. La atmósfera envolvente que Martin Scorsese construye con tanta maestría se nutre también de la melancolía propia de los atardeceres parisinos, donde la luz dorada se filtra entre el humo de las locomotoras y el polvo suspendido en las buhardillas de la estación. En este escenario vibrante pero solitario, los personajes aprenden que la verdadera magia no reside en los grandes trucos de ilusión óptica, sino en los pequeños gestos de generosidad cotidiana y en la valentía de compartir los secretos más dolorosos con aquellos que están dispuestos a escuchar sin juzgar. La complicidad que florece entre los jóvenes protagonistas y el anciano cineasta se convierte así en el núcleo emocional que sostiene toda la estructura narrativa, un puente indestructible que une la inocencia del descubrimiento con la sabiduría acumulada a través del sufrimiento y la superación. Al final de este viaje inolvidable, el espectador comprende que las películas son mucho más que imágenes proyectadas sobre una superficie blanca. Son cápsulas vivas de memoria colectiva que guardan los sueños, las ilusiones y las lágrimas de quienes nos precedieron. La obra de Scorsese se alza como un monumento eterno a la pasión por contar historias, un recordatorio constante de que mientras existan personas dispuestas a cuidar de nuestro patrimonio cultural y a mirar la pantalla con el asombro intacto de un niño, la luz del cine seguirá brillando intensamente en la oscuridad, guiando nuestros pasos a través del tiempo y recordándonos quiénes fuimos y quiénes aún podemos llegar a ser. La persistencia de esta magia cinematográfica se manifiesta con especial fuerza en la manera en que la película rescata la estética de los primeros días del celuloide, transformando cada fotograma en un lienzo vivo donde la luz y las sombras dialogan sin descanso. La reconstrucción de aquellos estudios pioneros de Montreuil, con sus paredes de cristal bañas por el sol, sus decorados de cartón piedra pintados a mano y sus artificios teatrales de humo y espejos, evoca la genuina inocencia de una época en la que el mundo creía firmemente que la cámara podía capturar los misterios más ocultos del universo. En este santuario de la ilusión, el artificio no busca engañar con cinismo, sino elevar el espíritu humano hacia cotas de asombro puro, recordándonos que el asombro infantil es el motor más noble de la creatividad artística. Esta reverencia por el pasado se entrelaza con una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la memoria. Las manecillas gigantes de los relojes que presiden la estación de Montparnasse no marcan únicamente las horas de los viajeros anónimos que cruzan París deprisa, sino que actúan como un recordatorio implacable de la urgencia por rescatar del olvido a aquellos artífices que, como Georges Méliès, entregaron su vida entera a la construcción de sueños efímeros. Al detenerse a observar los engranajes invisibles que mueven tanto la gran maquinaria del mundo como los latidos de sus protagonistas, la obra de Martin Scorsese nos invita a comprender que la historia del cine no es un archivo estático de fechas y títulos, sino un río caudaloso de emociones compartidas que continúa alimentando nuestra imaginación colectiva. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. 2011. En la apurada y ruidosa estación de trenes de París en la década de 1930, un huérfano llamado Hugo Cabret sobrevive en las sombras, ajustando los relojes del lugar con una precisión obsesiva. Hugo guarda celosamente un autómata roto, una extraña máquina con forma de hombre escribiendo que su difunto padre, un talentoso relojero interpretado por Hugh Delab, rescató de un museo en ruinas. El chico cree que, si logra reparar el mecanismo con la última pieza que le falta, el autómata le revelará un mensaje secreto de su progenitor, convirtiendo esta búsqueda en el motor de su dolorida y solitaria existencia. La vida de Hugo da un vuelco cuando es descubierto robando piezas mecánicas por George, un viejo juguetero amargado que regenta un pequeño puesto en la estación. Lejos de ser un simple comerciante, ese hombre es en realidad Georges Méliès, un pionero olvidado del cine silente. Méliès, cuya trayectoria real incluye haber sido mago en el teatro Robert Houdin y creador de maravillas visuales como Viaje a la Luna de 1902, vive consumido por el amargo recuerdo de su pasado artístico. Durante la Primera Guerra Mundial, sus estudios teatrales quebraron,
Sus decorados fueron fundidos para fabricar botas militares y sus películas terminaron siendo recicladas para extraer plata, un trágico destino que refleja la crueldad del olvido institucional hacia los verdaderos creadores. Con la ayuda de Isabelle, la aguda y ávida de lectura ahijada del juguetero, Hugo logra adentrarse en el universo prohibido del pasado de George. Isabelle representa la curiosidad intelectual, una niña inspirada por las novelas de aventuras que busca desesperadamente escapar de la monotonía gris que su tutor le impone. Juntos descubren que el autómata no solo funciona, sino que dibuja con tinta la emblemática escena del cohete estrellándose contra el ojo de la luna, el fotograma más célebre de la carrera de Méliès y un símbolo indiscutible de la historia del cine mundial. El punto de inflexión de la historia llega cuando un bondadoso historiador de cine, interpretado con calidez por Michael Stuhlbarg, reconoce al anciano juguetero a quien todos daban por muerto. Se revela entonces que la obra de Méliès no se ha perdido por completo, ya que el investigador ha logrado conservar varias bobinas de sus películas más memorables. En una emotiva proyección clandestina, el propio creador contempla su legado y comprende que su arte sigue vivo en el corazón de las nuevas generaciones. Martin Scorsese, el director de esta joya cinematográfica, vuelca en la película su propia pasión infinita por la preservación fílmica, rindiendo un homenaje sincero a los orígenes del séptimo arte. La narrativa fluye combinando la magia de los efectos visuales contemporáneos con la melancolía de los archivos históricos, recordándonos que las películas son sueños colectivos que merecen ser rescatados del olvido. Hugo Cabret encuentra finalmente una familia y un propósito, sanando sus propias heridas a través de la restauración de la memoria de un hombre que enseñó al mundo a soñar, despierto en una pantalla oscura. La atmósfera de la estación de Montparnasse respira un pulso mecánico donde cada tic-tac de los relojes gigantes marca el compás de vidas anónimas que cruzan el umbral sin detenerse a mirar al niño escondido entre los engranajes. Hugo siente que su destino está atado a esas manecillas implacables porque su padre le enseñó que el mundo es una enorme máquina y las máquinas nunca tienen piezas de más. Cada jornada es una prueba de supervivencia marcada por el miedo constante a ser atrapado por el implacable inspector de la estación, un hombre cojo con una prótesis metálica que arrastra su propia dosis de frustración tras la guerra y cuyo perro sabueso parece olfatear los secretos de todos los rincones.